hermanos y amigos radiantes y también a través de YouTube. Esta vez pues estamos en preparación para una gran fiesta, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Celebrar un apóstol es celebrar pues a la iglesia, porque la iglesia está cimentada sobre la columna de los apóstoles. Estos hombres escogidos por el Señor, a quienes el Señor instruyó, pero también a quienes respondieron no tan bien. Pero sin embargo el Señor le dedicó tiempo, le dedicó 3 años para formarlos. De allí que qué importante es la formación, formarnos en todo aquello que nos lleva a buscar a Dios. Hoy en la mañana en la clase de catecismo que le doy a los seminaristas, a un grupo de seminaristas, me preguntaba uno que precisamente la conciencia de ser hijo de Dios muchas veces falla. Y la verdad que esa conciencia no debe fallar. ¿Y por qué no debe fallar? Porque ese es somos hijos de Dios. Puede fallar el que no vivamos las 24 horas como hijos de Dios, porque se dan circunstancias adversas, porque no se dan las cosas como deben ser, pero la realidad es que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios y formamos parte del pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios es la iglesia. Yo decía ayer en una comunidad, en el barrito de Atalaya, en la misa de San Juan Bautista, que nuestra fe tiene que ser cuidada. Y San Juan Bautista fue mandado a decapitar por la sencilla razón de que se opuso a la actitud pecaminosa, no sé si llamarle rey o tetrarca Herodes. Herodes lo respetaba, pero le había quitado la mujer al primo. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito quitarle la mujer a tu primo. Y se lo gritaba, se lo decía, no te es lícito. Y por eso lo mandaron a decapitar. O sea, era un hombre valiente. Y cuando pasaba Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a sus discípulos. Los discípulos se fueron con Jesús, pero no se quedó lamentándose, diciendo, ay, mis discípulos me dejaron solo. No, digo, Juan no se quedó lamentándose, sino, esa era mi misión, yo soy el precursor. Y qué importante también es para nosotros como iglesia, porque tenemos que formar a nuestra gente que son iglesia. Y muchas veces la gente se apega al sacerdote o a una comunidad religiosa. Y de repente la religiosa tiene que irse y ya la persona queda triste porque la religiosa se fue o el sacerdote se fue y quieren hacer y ya lo he hecho en otras ocasiones, firman cartas, hacen movimientos y todo. Es que esta es la iglesia de Cristo y el único necesario y fundamental en esta iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo lo tenemos en el sagrario, pero eso es formación, o sea, nosotros tenemos que ir entendiendo y enterándonos ya todos que eso es formación, que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y como es la iglesia de Jesucristo, yo tengo que saber que el único indispensable es Jesucristo y que todos los demás somos instrumentos pasajeros. Eso tengo que entenderlo. Le cuesta a la gente entender eso. Hay gente, por ejemplo, que se ha ido a la parroquia porque el padre se fue. O sea, la pregunta es, ¿el sacerdote formó a esta gente o no la formó? ¿El sacerdote le enseñó a esta gente a amar a Jesucristo y a su iglesia o no les enseñó? ¿El sacerdote se convirtió en un ídolo para esta gente y no le enseñó que es a Dios a quien hay que seguir? Entonces, si el sacerdote no lo hizo daño. Y si la gente sigue a un hombre, pues también pueden pasar, incluso pueden ser exseminaristas, pueden pasar creando movimientos y creando cosas y creando tantas cosas que la gente muchas veces uno dice, wow, esta persona es extraordinaria. Pero si usted dejó a su parroquia porque le cambiaron a su párroco, usted no está aceptando la autoridad de la iglesia, usted no está aceptando la eclesiología en la iglesia,
usted no está aceptando la comunión en la iglesia, usted no está aceptando las normas de la iglesia. Entonces usted no está formado. Entonces, qué importante, hermano, es la formación. El único importante. Juan el Bautista señalaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo importante no era él. Decía cuando iban la gente a preguntarle, ¿tú eres el Mesías? No, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen los senderos porque viene el Mesías. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. O sea, Juan el Bautista estaba clarito en su misión. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que también nos dé esa gracia de estar clarito en nuestra misión. Yo soy iglesia y por ser iglesia yo cumplo la misión que el Señor me ha encomendado. En estos días, conversando un poco con algunas personas que se me acercan, hay un problema, por ejemplo, a nivel nacional, pero que también a nivel de nuestra diócesis también es un problema. Yo creo que tenemos que irnos formando en esto. Primero en el papel de familia. O sea, la familia cristiana tiene que cumplir un rol muy importante. Porque la familia cristiana es precisamente para que educar y formar a sus hijos. A veces me pongo a hablar con algunos jóvenes y de verdad que a mí me da tristeza cómo los jóvenes sufren el rechazo de sus padres. Los padres no se dan cuenta y le hacen bullying a sus hijos. Que dos padres, papá y mamá, al niño hay que quererlo. Al niño hay que dedicarle tiempo. Al niño hay que rebajarse a estar con él, a conversar con él, a jugar con él. Esa es una herencia que usted le deja a su hijo. No deja a un hijo lleno de heridas, de traumas, porque su papá lo regañaba, le hacía bullying, se burlaba de él. Le está convirtiendo en heridas. Si nosotros nos preguntamos por qué hay tanta violencia en el mundo, es por eso. Porque en el hogar no se enseñó a amar, sino se enseñó a odiar. Y el odio está precisamente en el bullying que se hace. El bullying es burlarse de su hijo, ridiculizar a su hijo. Entonces, qué importante es, queridos hermanos, el que tengamos familias cristianas. Familias donde existe el respeto. Familias donde se valore a los hijos. Familias donde aprendamos a valorar al otro. Pero no podemos tampoco transmitir las frustraciones. A veces las frustraciones del otro se transmiten y esas frustraciones crecen y así se va haciendo daño por ese maltrato. Mire, hermanos, estamos en una sociedad donde, por ejemplo, hay programas de radio donde la gente llama para insultar, para decir lo que no es. Vivimos en medio de las redes sociales, pero hay otras redes sociales, otras personas que están en las redes sociales donde lo que transmiten es odio, revanchismo, es calumnia, es injuria. ¿Por qué tanto odio? Y eso se entiende desde eso, de una persona que está llena de odio en su corazón. Y como está llena de odio en el corazón, eso es lo que vota. Yo tengo que confesar algo, yo no veo noticias, yo no escucho radio. Escucho a veces la programación que yo sé que es nuestra y la escucho por ejemplo, la de los seminaristas. La escucho para hacerle a veces críticas para que mejoren. Y a veces pues cuando salgo así escucho pues Radio Veragua, cuando voy en el automóvil escucho Radio Veragua. La programación de Radio Veragua a veces pues es interesante y a veces pues no me interesa, no la escucho. Pero a lo que voy es que ¿para qué voy a escuchar una emisora que me envenena? No, hermanos, estamos para ser hijos de Dios. No tenemos que envenenar ni dejarnos envenenar.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno que la mayoría eligió. Aquí en nuestro país se escoge un gobierno cada 5 años y lo escoge la gente. En otros países, por ejemplo, España escoge a los diputados. Todos los diputados, ellos escogen a quién va a ser el primer ministro. Es decir, que si los socialistas ganan la elección, ellos nombran un gobierno socialista, porque la oposición, que sería los de derecha, no tienen mayoría, pues no pueden elegir su primer ministro. Aquí no, aquí voto por voto la gente escoge a su gobierno. Pero hay que respetar. Yo no defiendo al gobierno actual, pero creo que todos los gobiernos hay que respetarlos. Pero si en una ocasión a un obispo le corresponde decir, o a un pastor evangélico, a un presidente, no te es lícito lo que estás haciendo, pues quizás estás actuando como Juan el Bautista. Pero no podemos nosotros decir lo que no es. No podemos decir nosotros lo que no es si no nos consta. No podemos decir que el gobierno es corrupto si a mí no me consta. No, porque lo dijo fulano, lo dijo el otro, lo repitió el otro, lo pusieron en WhatsApp o en las redes sociales, ya yo voy a repetirlo. No, hermano, eso es envenenar, y eso es calumniar, y eso es pecar. Y eso no lo puede hacer el pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios, entonces como hijo de Dios tienes que respetar a los otros que son hijos de Dios. Digo, y esto no es defensa de ningún gobierno, sino que tenemos que aprender a respetar. El respeto se aprende en casa. Yo en esto ya hablé fuerte sobre el gobierno en un programa de esto. Y yo creo que es mi deber. O sea, nos han encerrado. Los domingos los fieles no van a misa. O sea, Santiago no es el lugar más contagiado. El lugar más contagiado es David. David lo abrieron ya. Chiriquilla lo abrieron. Y Panamá, que está súper contagiado, también está abierto. En cambio, nos cierran a nosotros, ahora cierran a Herrera y Los Santos, Agua Dulce. Yo no sé si ellos piensan que nosotros somos el centro del contagio y por eso nos cierran a nosotros. Pero bueno, yo se lo dejo a Dios y que Dios se encargue del ministro, porque el ministro es el que decide esto. No es el presidente, es el ministro. Pero no es que yo esté lleno de odio contra el ministro, no. Me parece que hace una cosa injusta. Me parece que ha hecho una cosa injusta y sigue haciendo una cosa injusta. Pero también están los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derecho a protestar. Pero si todos los ciudadanos nicaragüenses son pasivos, ¿qué vamos a hacer? Pues vivimos en una sociedad pasiva. Entonces no se protesta, no se dice nada. Sencillamente pues seguiremos cerrados hasta que el señor ministro decida. Pero eso no es el tema. El tema es que yo me toca hacerlo porque la iglesia católica es perjudicada, no se puede celebrar misa. Gracias a Dios en algunos distritos ya se puede celebrar misa. Antes estábamos todos cerrados. Pero también está dándose el caso que los fieles no van a misa por miedo. La iglesia se está cuidando a los fieles, vayan a misa. No nos hagamos un poco perezosos y ya pues nos quedamos en casa, no vayamos a misa también. Cañaza, por ejemplo, que es un lugar donde se va mucho a misa, últimamente están con miedo y no van a misa. Vayan a misa, que allí se está cuidando el protocolo y exijan también a sus sacerdotes que les asistan en la misa. Pero si todos estamos llenos de miedo, llenos de temor, pues nos vamos alejando de Dios. ¿Y quién es el que toma posesión cuando estamos lejos de Dios? Pues el espíritu del mal. Pero también en este camino de la formación, y una de las cosas que me preocupa es precisamente que se está dando que el gobierno da ayudas. Por ejemplo, los estudiantes le dan una beca, a las personas mayores le dan una ayuda, 120 a los 65. Las personas que tienen un hijo discapacitado le dan el guardián, una ayuda. La red de oportunidades, otra ayuda. ¿Y qué sucede con toda esta ayuda? Porque seguimos en la misma pobreza extrema. Hermanos,
la están utilizando para tomar licor. Yo decía a alguien, digo, no, la usan para el chirico. Digo, no, el chirico no lo hace. Están tomando, se correrán. O sea, la ayuda del gobierno no es para eso. Es para que usted mejore su condición de vida. Es para que usted se alimente bien, tenga sus medicinas. No es para eso, hermanos. Tenemos también que formarnos en eso. El licor es pecaminoso porque destruye el cuerpo. Porque es como un veneno que la gente se está tomando. El alcohol, por ejemplo, ¿para qué utilizamos ahora en la pandemia el alcohol? Para purificarnos las manos. Porque el alcohol mata los gérmenes de la mano. Ahora, que caiga al cuerpo, que las personas se hagan adictas al alcohol, eso es terrible. Eso es dañino. Eso es perjudicial. Entonces, hermanos, tenemos que tomar conciencia de eso. Es formación también, hermanos. El cristiano, el bautizado, el que forma parte del pueblo de Dios, el que es miembro de la iglesia, tiene que dejar el vicio del alcohol. Si lo haces, aunque el Padre te haga una misa bonita el día que te mueres, pues tú te autodestruiste, tú no cuidaste el cuerpo que el Señor te regaló. El Papa Francisco invita mucho al cuidado de la casa común, que es el cuidado del universo. Pero también, hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo se destruye el cuerpo? Se destruye, por ejemplo, con el alcohol, con las drogas, con una enfermedad que se adquiere por placeres sexuales. El Señor nos da, por ejemplo, a algunas personas les da bienes. Estos bienes se malgastan. Entonces no fuiste capaz de administrar lo que el Señor te ha permitido. Por eso, hermanos, tenemos pues toda una tarea, tenemos todo un trabajo en cuidar la naturaleza, pero también en cuidar nuestro cuerpo. Yo les invito que en la conciencia de todos entiendan que el alcohol es dañino. Y en nuestras comunidades pues también llegan ya problemas de droga, también es dañino. También pues no se cuidan el cuerpo, pues pueden adquirir enfermedades malas, también eso va en contra de los valores del cuerpo. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo siempre hago una reflexión sobre la palabra de Dios. A partir de ahora pues lo voy a omitir, porque mejor quiero darle una catequesis sobre la importancia y los problemas que muchas veces vamos teniendo. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar todo lo que el Señor nos ha arreglado, pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos también. No podemos autodestruirnos. Por ejemplo, hay muchas personas que sufren de azúcar y les encanta comer dulce. No, hay que abstenerse de eso, porque el Señor no quiere eso. Por eso, hermanos, quiero pues concluir pidiéndole a Dios que les bendiga abundantemente. Y esta semana vamos a estar los obispos en reunión. Recen por todos nosotros. Y pedirle al Señor pues que derrame abundantes bendiciones sobre la familia, sobre la iglesia, sobre todas aquellas personas que confían y buscan a Dios para que el tentador no los destruya. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.